Alumnos de sexto B, muy buenos días. Les saluda Miss Patricia del área de personal social. Hoy ya vamos a comenzar la segunda clase, que es muy interesante y que va de la mano con la clase anterior. Nosotros iniciamos la semana pasada viendo prácticamente lo que era la era del guano. Va a ser un periodo muy interesante en el cual el Perú tenía tantos problemas económicos, políticos, sociales, militares, y en ese problema va a resurgir una luz de esperanza al descubrirse el guano. El guano como abono va a servir bastante para que nuestro Perú prospere económicamente. El guano durante el siglo XV, XVI, XVII había sido explotado parte de Europa, pero ellos comercializaban estos países europeos de la zona de Madagascar, en una isla del África. Pero ya se había agotado sus yacimientos salitreros al finalizar el siglo XVIII. Entonces estos países miraron sus ojos aquí en el Perú. Y efectivamente en las islas salitreras de la costa, ¿no? De la costa de Perú, en Ica, se va a lograr explotar el guano. Ustedes saben que el guano de las islas viene a ser el excremento, ¿no? De las aves guaneras, sobre todo del guayanal, que va a permitir a que la economía que se encontraba en una situación baja logre consolidarse como uno de los países más ricos de América del Sur. Ahora, como podemos ver, ¿no? Durante ese periodo va a coincidir con un gobierno, ¿no? Muy importante, que va a ser el de Ramón Castilla. Durante el primer militarismo que se inició con los primeros militares después de la independencia del Perú, lo más interesante es que pocos gobernantes se van a preocupar, chicos, se van a preocupar solamente por gobernar por el Perú. La mayoría gobernaba por sus intereses, bajo sus custodias. Simplemente no les interesaba el bienestar del país. Hoy día vamos a tocar el primer gobierno de Ramón Castilla, que va a gobernar de 1845 a 1800 prácticamente 49. Ramón Castilla ha sido uno de los militares que participó en la independencia participó en la independencia del Perú, apoyando a Bolívar, ¿no? Y fue justamente durante el siglo XVIII, como les comentaba aquí, las ventas de guano aumentaron poderosamente la economía del poder. Y él ya estaba con esos ojos de querer gobernar el Perú. Pero ¿qué le hacía falta, profesora? ¿Qué le hacía falta? Le hacía falta asumir la presidencia, saber controlar el manejo. Recuerden que las ventas del guano se daban de varias maneras, como hemos visto, por casa de contratación, por alquiler, ¿sí o no? ¿No? Muy bien, esto permitió que esta venta del guano, su producción, se haga famoso en toda Europa, tanto así que Inglaterra, Francia y Alemania miren sus ojos en nuestras salitreras y compren. Y eso va a permitir consolidar nuestras riquezas que nos hacía falta. Ahora el detalle era, chicos, cómo gobernar. Para empezar, vamos a ver quién fue Ramón Castilla. Mucho hablamos Ramón Castilla. Ahora vamos a ver quién fue esos personajes de Ramón Castilla. Muy bien. Ramón Castilla, su verdadero nombre fue Ramón Castilla Marquesado. ¿Ya? Nació en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Sus padres fueron Pedro Castilla y Juana Marquesado y Romero. Falleció en el desierto de Tibiliche, Tarapacá, que hoy comprende prácticamente parte del territorio de Chile, el 30 de mayo de 1867. Fue uno de los mejores y pocos presidentes del Perú. Ahora lo vamos a ver. Dice, las ventas del guano surgieron rápidamente a partir de 1845, fecha en la cual él inicia su primer mandato. Recuerden que Castillo va a gobernar 2 veces el Perú. Y él va a ser uno de los presidentes que ha gobernado buen tiempo. Como pueden apreciar aquí, fue un militar estadista, político, peruano, que empezó su carrera militar en las filas del ejército español. En España hizo inclusive sus primeros pininos, pero era un buen soldado, era muy honesto. De sus valores podemos recordar que era muy honesto, muy responsable,
cosa que actualmente, si comparamos con los gobiernos anteriores, no la hay. El primer objetivo de Ramón Castilla fue acabar con la anarquía política. ¿Qué es anarquía, profesora? Había un periodo que antes que se inicie el descubrimiento del guano, antes que ingrese a gobernar Castilla, nuestro Perú era un gobierno totalmente acéfalo, gobernado por militares que no estaban de acuerdo, a través de revueltas, a través de golpes de Estado, se estaban sacando los ojos y se estaban destituyendo. O sea, no había un buen presidente que dure 4 o 5 años. En 1825, Castilla fue nombrado gobernador de la provincia de Tarapacá, cargo que impulsó al estilo como un alcalde que buscó el bienestar. Y a la gente le cayó bien porque era un presidente muy preocupado y centrado, y con el pueblo con mayor razón. Las características de su primer gobierno, llamémosle así, fue el reordenamiento económico. Castilla reordenó la economía nacional a través de la aplicación del primer presupuesto, donde se va a controlar los ingresos y egresos del dinero como producto de la venta del guano. O sea, había millonadas, claro que sí, pero Castilla, para mejorar bien, va a crear un libro de presupuesto donde se anotaban los ingresos y salidas del guano. Eso es muy importante que ustedes conozcan, chicos, porque a lo largo de este periodo de la República Aristocrática que vamos a hablar, solamente vamos a ver dos de más de los 20 presidentes, dos, entre ellos a Castilla, que solamente buscó el reordenamiento y el bienestar del Perú. Asimismo, durante su gobierno se calificó porque él empezó la consolidación o la cancelación de la deuda externa. Es decir, el Perú ya tenía una deuda por los préstamos solicitados a este país. Repasen bastante todo este tema porque va a venir en el examen. Miren, ¿a cuánto llegaba esa deuda? A más de 4 millones de pesos. O sea, nunca se pudo cortar. Él sí. Él llegó a cortar, a bajar esa deuda que teníamos. Entre sus obras, muy aparte del presupuesto que va a crear, miren, creó una ley a favor de las comunidades indígenas, creó una ley de jubilación de la cesantía, reglamentó los juzgados y tribunales. Este presidente, en su primer gobierno que va a marcar el inicio de algo mejor para el país, va a permitir que el Perú se reordene, que el Perú sea mejor, chicos. Y efectivamente, los 2 años, las 2 veces que va a gobernar lo va a hacer así. Muestra para un botón, miremos sus obras que hizo. Dentro de su gobierno también no olvidemos el famoso contrato Dreyfus. Este contrato se firmó con el gobierno peruano y Dreyfus, que era una casa judía, se firmó el 17 de agosto de 1869. Fue aprobado por el Congreso el 11 de noviembre de 1870. El contrato Dreyfus se llevó adelante a pesar de las protestas de los capitalistas. ¿Había un problema acá? Sí. Este inicio de la venta del guano, él lo va a iniciar, pero va a haber un problema. ¿Cuál va a ser, profesora? Que van a cometer el error de que esta casa alquile y con lo alquilado pague al Estado peruano para que él venda el guano. Pero ¿qué pasa después de la guerra con Chile? Este contrato de Dreyfus va a marcar el hito negativo para nuestro Perú. Esto lo vamos a tocar más adelante. Castilla, para terminar, algo importante para que vean, también se preocupó por las obras públicas. Construyó el ferrocarril, el primer ferrocarril Lima y Callao, construyó el tranvía, estableció el primer reglamento de instrucción pública, creó la Escuela de Artes y Oficios. Y eso es muy importante conocer, para que ustedes solo se den cuenta. Si ustedes pueden leer en internet, en el libro, este presidente ha hecho muchas obras. Creó en el segundo gobierno, vamos a ver que va a hacer más, creando el Departamento de las Amazonas. En cuanto a la defensa nacional, el Perú no quería quedarse atrás. Ramón Castilla dijo, si Chile compra un barco, entonces el Perú tiene que comprar dos, porque él se preocupó justamente por nuestra defensa nacional, sin saber lo que se venía más adelante, una desastrosa guerra con Chile. Adquirió pequeños bergantines, barcos, y adquirió el primer barco a vapor que va a ser el Bismarck. También va a crear un colegio militar.
Estos aspectos, chicos, va a ser de vital importancia porque, como dice acá, está escrito en el PPT, Castilla hoy la historia lo recuerda como uno de los mejores presidentes honestos, trabajadores, responsables, que sí se preocupó por el Perú en todas sus regiones, por la comunidad nativa, que tuvo un acercamiento con la población. Nunca robó, nunca mintió, pero su sucesor, que va a ser Echenique, va a ser todo lo contrario. Vamos a tocar, chicos, porque a partir de este tema marca el inicio de los presidentes. Entre ellos empezamos con un buen presidente. Y ustedes solo van a leer, van a juzgar. ¿Cuál es su actividad? La última actividad para cerrar con broche de oro. Me lo van a presentar hoy día de 5 a 6 antes que empiece el partido, chicos. Ya, mencione dos importancias que tuvo el guano para el país. Dibujar según tu criterio que te parece mejor la obra que hizo Ramón Castilla. ¿Cuál fue la función de la Casa Dreyfus con respecto a la venta del guano? Vamos a ver qué función tenía. Todo está en su libro, pueden sacar del libro, pueden sacar de Google, pero lea. No me gustaría que ustedes copien de Google, por favor. ¿Ya? Este es uno de los temas muy importantes y muy bonitos que sirve de base para darnos cuenta, a partir de ahora, analizar, percibir, conocer, describir, comparar lo bueno, lo malo, porque hablamos del siglo XVIII, siglo XIX, que va a ser uno de los mejores presidentes a comparación del siglo XXII, de la década del 90 a 2000. Si ustedes se dan cuenta por noticias, presidente roba, miente, pero vamos a empezar un periodo muy bonito en el cual vamos a ver todas las riquezas del Perú. Esta tareita, por favor, me presentan hoy, martes 29 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, chicos, ¿ya? Y por favor, les pido bastante atención. El libro lo vamos a trabajar la siguiente semana pasando los exámenes, ¿ya? Ténganlo listo, presencial, virtual, voy a revisar el libro, pero trabajamos pasando el examen. Hasta aquí estudien, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase para el examen, ¿ya? En el examen, ¿qué voy a pedir? Una hoja BOM, lapicero azul, lapicero negro. A estudiar, chicos, ¿ya? Cuídense mucho, hasta la siguiente clase.